Colombianos muy atentos porque tras la lamentable situación en las últimas horas con este terremoto que sucedió en nuestro país Colombia, el señor Abelardo del Espriella se vino a aparecer 3 horas después de este desastre sucedido. Y aparte de haber aparecido 3 horas después, apareció sonriéndole a la cámara a las personas después de no dimensionar la situación en la que se encuentra sumergida en este momento nuestro país. Pues para este señor es mejor alimentar su ego, es mejor alimentar la política y seguir haciendo campaña. Vean ustedes la imagen que deja Abelardo del Espriella, la burla que tiene este señor al presentar las cifras que fueron hasta el momento que el señor lo dijo, 111 personas fallecidas por el terremoto sucedido en nuestro país, que al parecer al nuevo presidente de Colombia no le importa, porque vean ustedes la cara de este señor cuando fue a decir estas cifras. ¿Pronunciamiento del presidente? Ana Milena, muy buenas tardes. Ahí lo pueden ver. Señora, en este momento se está ubicando el presidente de la República, Abelardo del Espriella, con parte de su gabinete. Lo acompaña el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro. ¿Ustedes creen que esa es la forma adecuada de que un presidente se presente ante los medios de comunicación y ante un país que en el momento está pasando por una dura situación? ¿Ustedes creen que estos gestos que hace Abelardo del Espriella deja mucho que pensar? Pues esto quiere decir que a este señor no le importa nada de lo que esté sucediendo en nuestro país. Es que ni el vicepresidente, este señor que tiene las manos cruzadas, al ver las estupideces que se encuentra haciendo Abelardo del Espriella, cuando va a dar las cifras de personas fallecidas por este terremoto sucedido en las últimas horas. Y es que no contento con eso, el señor Abelardo del Espriella llegó 3 horas después de este terremoto sucedido en nuestro país. El señor se vino a aparecer fue después, perdiendo tiempo valioso, tiempo que era necesario para salvar algunas vidas que se encuentran en el momento bajo escombros de algunos edificios que se derrumbaron. Y escuchen ustedes por el tiempo. A esta hora, 10:55 am, llega el presidente Abelardo del Espriella a la sala de crisis de la UNGRD para atender la emergencia tras el terremoto registrado de magnitud 7.4. Ahí está. Vean ustedes la llegada del nuevo presidente Abelardo del Espriella y al parecer a este señor no le interesa nada la población civil. Fueron 3 horas para que el señor se presentara ante los medios y luego tuvo que viajar hacia Bogotá para ver qué podía hacer, porque este señor en el momento, el gobierno de Abelardo del Espriella se encuentra totalmente perdido. No saben qué hacer ante estos casos. Ahí está, con toda su escolta. Pero bien que sí se protege este señor, porque incluso hizo que estos señores que lo protegen entraran a un recinto que era totalmente cerrado para que lo protegieran. ¿De qué, señores? Si estaba totalmente cerrado, ¿de qué lo iban a proteger? A él es mejor que lo protejan que proteger al pueblo colombiano, porque se vino a aparecer fue 6 horas después del terremoto sucedido en nuestro país. Pero ahí está, con sus escoltas, alzando estas placas en un recinto cerrado. Y mientras este señor se protegía y llegaba 6 horas después para ver qué podía hacer, porque está totalmente perdido, porque a las malas le tocó aprender a Abelardo qué son los empalmes y qué no son para tomárselo a la ligera. Y no son para dejarlos abandonados. Y la importancia de qué es gobernar desde Bogotá y no desde las ciudades de sus amigos de Copa. Ahí está. Por culpa de no gobernar en Bogotá, este señor se demoró en llegar para tomar cartas en el asunto. Y mientras esto sucedía, algunas personas en algunas regiones de Colombia estaban tratando de salvar vidas a mano limpia,
sin que se tomaran cartas en el asunto porque el nuevo presidente le dio ganas de gobernar en otra parte y tenía que viajar hacia Bogotá para tomar cartas en el asunto. Aquí están, el pueblo colombiano tratando de salvar vidas que quedaron atrapadas debajo de esos edificios que se derrumbaron. Póngale en esta, póngale en esta. Vamos a esperar a la muchacha. ¡Háganle espacio! ¡Háganle Ya. Y uno a veces se hace ciertas preguntas. ¿Sería que cierto presidente se estaba curando de la resaca después de haber estado en la Feria de las Flores? Por eso fue que vino a aparecer 3 horas después en las redes sociales y luego 3 horas más adelante en Bogotá, porque tenía que viajar, porque al señor no le gusta gobernar desde Bogotá. Algo muy diferente a Gustavo Petro, que expresó toda su solidaridad con el pueblo que sufrió esta catástrofe natural. Incluso invitó al pacto histórico que lo ayudaran a llegar a estas regiones a las que podemos ver que este señor Abelardo del Esprilla dejará olvidadas. A quienes nos han acompañado y apoyado, les hago un llamado a coordinar esfuerzos, activar la solidaridad y estar atentos a las comunidades afectadas por el fuerte temblor registrado a las 7:34 am con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Expreso mi solidaridad con todas las personas y familias afectadas. Mi solidaridad está con las comunidades de San José de Palmar, Río Iró, Novite Quigdot, con las familias de Chaparral, Coello, Payandé e Ibagué y con quienes se enfrentan pérdidas, daños y angustias en Pereira, Manizales, Armenia, Cali, Bogotá y los demás territorios afectados. No debemos olvidar a los niños y niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, quienes se encuentran enfermos y quienes dependen de alguien para poderse a salvo. El gobierno nacional debe garantizar una respuesta inmediata. Y para el señor Abelardo del Esprilla, la respuesta inmediata fue llegar 6 horas después. Esa es una verdad que ha hecho Gustavo Petro. Articulada y humana, búsqueda y rescate, atención médica, evacuación asistida, alojamiento temporal, agua, alimentos y acompañamiento para las familias damnificadas. Aquí está el señor Gustavo Petro dándole clases al ilegítimo Abelardo del Esprilla de cómo se hace y cómo se es presidente de un país. En una emergencia nacional no puede haber territorios olvidados y ciudadanos de segunda categoría. El Estado debe llegar primero a quienes más lo necesitan. Se debe poner toda la capacidad del Estado al servicio de la gente. Nadie puede quedar atrás. Ese fue el mensaje del señor Gustavo Petro, enseñándole cómo es que se gobierna un país. Para Abelardo del Esprilla, que se apareció 6 horas después de esta catástrofe sucedida en nuestro país. Y es que también envió un mensaje al pacto histórico, quienes anunciaron que la bancada del Congreso donará alguna parte de su salario a la Cruz Roja para que algunos habitantes sean asistidos. Señores, escuchen, porque esto no se le ha escuchado a otro partido político, no se ha escuchado en otras bancadas del Congreso. Y dice lo siguiente: el pacto histórico anunció una campaña nacional de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto. La bancada de congresistas donará parte de su salario a la Cruz Roja y habilitará un punto de recepción de ayudas humanitarias en Bogotá. Además, el movimiento pidió al gobierno garantizar información actualizada sobre las necesidades y recursos destinados a la atención de la emergencia. Es así
como el pacto histórico, la bancada del pacto histórico, toma ventaja sobre estas bancadas que no han dicho nada, no se han pronunciado sobre la catástrofe que está sucediendo en nuestro país. Y es así como el presidente Gustavo Petro le enseña a gobernar al ilegítimo Abelardo del Espriella, que le importa más la apariencia y cómo se ven los medios de comunicación. Porque es increíble que un señor como estos, que asuma la presidencia de nuestro país, vaya a dar la cifra de fallecidos. Porque lamentablemente podrán ser más personas fallecidas, pero el momento que la fue a dar el señor Abelardo del Espriella, que eran 111 personas fallecidas, llegó con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Ustedes creen que esta es una persona que se preocupa por el pueblo? ¿Ustedes creen que este señor se está preocupando por lo que sucedió actualmente en Colombia al ir a dar una cifra con una risa de oreja a oreja, señores? Es así como a este señor no le interesa el pueblo colombiano, sino que le interesa su imagen. Y es así como Gustavo Petro le enseña qué es gobernar un país y qué es ver y velar por todo un pueblo. Colombianos, este video ha llegado a su fin. No olviden suscribirse y compartir este video para que llegue a más personas y nos vemos en la próxima.